nos hace falta. No es mucho. Muy bien. Vamos a ver entonces los tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales. Y es que como muchas, ya sea cuando hay patologías o cuando hay que restablecer el funcionamiento de la articulación, entonces hay que generar movimientos. Entonces, para que la comunidad médica, ¿verdad?, sepa qué movimiento, a qué movimiento se refiere o en qué movimiento está involucrado la parte afectada. Así se ve qué músculos están afectados y todo. Entonces es necesario darles término a los movimientos, ¿verdad? Entonces, los anatomistas, los que estudian anatomía, luego los fisioterapeutas, los licenciados en fisioterapia, los profesionales que estudian, hay una ciencia que estudia el movimiento humano. Entonces necesitan, ¿verdad?, estos términos comunes para poder designar los movimientos. Entonces, los movimientos de las articulaciones se agrupan en 4 categorías, que son las de deslizamiento, y las tenemos, las de deslizamiento, que son, ¿verdad?, las más simples, por así decirlo, las angulares, las de rotación y los movimientos especiales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de arriba, estos son movimientos angulares. Los movimientos de deslizamiento son bastante imperceptibles, pero ya los vamos a ver. Luego tenemos los movimientos de rotación, ¿verdad?, que son estas flechitas que vemos acá. Cuando se gira todo el miembro, se hace un círculo, entonces se hace una rotación. Cuando se rota el hueso. Y también están los movimientos especiales, entre ellos está la eversión, la inversión, como estos que se dan en el pie, la flexión dorsal plantar, la circunducción. Ya vamos a ver cada uno de ellos, ¿verdad? De este lado de la señorita son movimientos angulares. Aquí tenemos la rotación, aquí tenemos algunos movimientos especiales, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Primero dijimos son los movimientos de deslizamiento y estos son movimientos simples, en el cual las superficies relativamente planas de los huesos se deslizan entre sí. Entonces hay movimientos que pueden ser de adelante hacia atrás, de lado a lado, ¿verdad? De una superficie con respecto a otra. Como les mencionaba, ¿verdad?, estos movimientos son imperceptibles. La amplitud es limitada, el movimiento que da, ¿verdad?, por los ligamentos, por los huesos asociados, etc. Pero dice también que estos se pueden combinar con rotación. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones que realizan movimientos de deslizamiento? Son las articulaciones intertarsianas o las que vemos aquí, las intercarpianas. O sea, entre los huesos del carpo y entre los huesos del tarso. Ahí se dan las articulaciones. En esas articulaciones se da el deslizamiento. Así vamos a ir viendo, ¿verdad?, los ejemplos. Ahora vamos a los movimientos angulares. En el caso de los movimientos angulares, tenemos la flexión y la extensión, ¿verdad? Esos son los dos primeros, los más básicos. Luego hay flexión lateral, hiperextensión, abducción, aducción y circunducción. Ahí las vamos a ver. Entonces, en flexión y extensión, estos son movimientos opuestos. ¿Eso qué quiere decir?
que una flexión, es como este video que vemos acá, la flexión es cuando se disminuye el ángulo entre los huesos de la articulación. Si ustedes ven, cuando levantamos el antebrazo a nivel del codo, entonces este es el movimiento de flexión. Permítanme que quiero volver a reproducir el video. Ahí está. Entonces, ven ustedes, flexionamos cuando se levanta el antebrazo, se da la flexión. Disminuimos el ángulo entre los dos huesos, ¿verdad? Aquí el ángulo lo dibujamos acá, ¿verdad? Entre los dos huesos que forman la articulación. Entonces, la flexión es disminución de ese ángulo. ¿En qué momento, en qué articulaciones puede haber una flexión? Bueno, ya dijimos en el antebrazo, esta es una flexión que se da de la aproximación del antebrazo al brazo. El antebrazo se acerca al brazo, ¿verdad? Esa es una flexión en la articulación del codo. Pero también se puede dar en la aproximación de la cabeza al pecho al nivel de la articulación atlanto-occipital, como cuando decimos que sí. Ahí estamos flexionando, ¿verdad? Aquí estamos disminuyendo el ángulo entre la mandíbula y el cuello, ¿verdad? Luego, también cuando inclinamos el tronco hacia adelante, como cuando hay algún actor que está dando las gracias porque le están aplaudiendo, inclina todo el tronco hacia adelante. Esa es una flexión, ¿verdad? El movimiento hacia adelante del húmero al nivel de la articulación del hombro, ¿verdad? Es mover el hombro, ¿verdad? Entonces aquí estamos flexionando también. El movimiento de la palma hacia el antebrazo, como cuando estamos diciendo ven, ¿no? O dame, ¿verdad? Es una flexión. O en los dedos, cuando estamos llamando a alguien, ¿verdad? Entonces, esta es flexión. Entonces, estamos disminuyendo el ángulo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el otro caso, el opuesto, es la extensión. Entonces, ¿cuándo hacemos extensión? Cuando estiramos el brazo. Cuando el antebrazo que está flexionado, luego lo estiramos, esa es una extensión, ¿verdad? Entonces, por eso son opuestos. Porque todos los casos que he mencionado anteriormente, cuando volvemos la articulación a la posición normal, estamos haciendo extensión. Entonces, en flexión, disminuimos el ángulo. Y en extensión, ustedes ven, aumentamos el ángulo, ¿verdad? Por eso son movimientos angulares. Y en ese caso, en este caso, son opuestos, ¿verdad? En el caso de la flexión lateral, bueno, la figura 9.5 de Tórtora, ahí tienen todos los ejemplos que hemos visto de flexión y extensión. ¿En qué momento se hace flexión? ¿En qué momento se hace extensión? Luego tenemos la flexión lateral, ¿verdad? Es el movimiento del tronco hacia la derecha o hacia la izquierda en la cintura. Este movimiento se produce en el plano frontal. Entonces aquí estamos disminuyendo el ángulo, ¿verdad? Del el tronco con la cintura. Es la flexión lateral. Luego tenemos la hiperextensión. Cuando en posición normal,
llegamos a extensión. La hiperextensión es ir más allá de la extensión, es continuar la extensión. Entonces aquí tenemos, miren lo que habíamos dicho, cuando decimos que sí, disminuimos el ángulo del cuello con la mandíbula. Cuando extendemos, aumentamos ese ángulo, ponemos nuestra cabeza en posición recta, entonces hacemos la cabeza para atrás, la dejamos recta, estamos extendiendo. Ahora, ¿cuál es la hiperextensión? Es ir más allá de la posición anatómica. Entonces, si nosotros continuamos haciendo la cabeza hacia atrás, estamos hiperextendiendo. Estamos haciendo una extensión más grande, ¿verdad? El ángulo, si ustedes ven, el ángulo de la mandíbula con el cuello es mucho más grande, ¿verdad? Entonces esa es la hiperextensión. Veamos aquí en el caso de la articulación del hombro. La flexión es cuando el brazo va hacia adelante, ¿verdad? Cuando el brazo va hacia adelante. Lo movemos aquí, tenemos el ángulo. La extensión es cuando lo bajamos, ¿verdad? Entonces el ángulo es más grande y la hiperextensión es cuando hacemos el brazo hacia atrás, ¿verdad? Entonces el ángulo lo hacemos mucho más grande. Vamos a hacer más grande la imagen. Entonces ustedes pueden ver la flexión es hacer más pequeño el ángulo, extensión es llevarlo a la posición anatómica o regresarlo a su posición normal, y la hiperextensión es hacerlo más grande de lo normal. Lo que estábamos viendo al nivel de la muñeca. Flexión es cuando los dedos, ¿verdad? Los acercamos al antebrazo, la muñeca la acercamos al antebrazo, aquí disminuimos el ángulo. La extensión es cuando estiramos la mano, la ponemos en posición normal, y la hiperextensión es cuando hacemos la mano hacia atrás, ¿verdad? Aquí estamos extendiendo más allá de la articulación. Aquí en el caso de la pierna, la flexión es cuando la pierna va hacia adelante, disminuimos el ángulo del tronco con la pierna. La extensión es cuando movemos la pierna hacia atrás y la dejamos en posición normal. Y la hiperextensión es cuando llevamos la pierna hacia atrás, como cuando estamos corriendo, ¿verdad? Aumentamos mucho más el ángulo entre el tronco y la cadera o el fémur, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué otros movimientos angulares hay? Tenemos la abducción. La abducción es cuando movemos el hueso lejos de la línea media. Entonces ya van a ver, cuando el brazo lo separamos de la línea media, vean, lo estiramos hacia los lados, ¿verdad? No es hacia adelante, es hacia los lados. Esa es abducción, ¿verdad? Ahora el movimiento opuesto a la abducción es la aducción, solo con D. Entonces es cuando nosotros regresamos el miembro hacia la línea media. Estamos llevando el miembro hacia la línea media. Entonces, la abducción es cuando alejamos el miembro de la línea media. Y la aducción es cuando acercamos el miembro hacia la línea media. Yo no sé por qué no le puedo dar play. Ahora, la circunducción, ¿verdad? La circunducción es un movimiento circular del extremo distal, dice, de una parte del cuerpo. No es un movimiento aislado, sino que es una secuencia de los movimientos que hemos visto antes. Flexión, extensión, abducción, aducción, ¿verdad?
Entonces, la circunducción no va a lo largo de un eje o un plano de movimiento separado. Miren, ahí está haciendo circunducción de la pierna derecha. Eso también se puede dar en el húmero, al nivel de la articulación del hombro o entre la mano a la articulación de la muñeca o en los dedos también, ¿verdad? Se puede hacer esa circunducción. No sé, solo quizás regresemos. Quiero ver si podemos volver a ver los videos. La abducción, acordémonos, es alejar el cuerpo de la línea media, ¿verdad? El miembro, perdón, de la línea media del cuerpo. Aquí en el caso es el brazo. También podemos hacer lo mismo con la pierna, ¿verdad? Alejamos el fémur de la línea media. Ahora, la aducción es cuando hacemos que el miembro regrese o se acerque a la línea media. Estos movimientos de abducción y aducción también los podemos hacer en los 4 dedos de nuestra mano, ¿verdad? Desde el anular hasta el meñique, tomando el dedo medio como la línea media. Entonces nosotros podemos hacer movimientos de aducción y abducción. Y el de circunducción es un movimiento en el cual vemos cómo todos los demás movimientos pues se van en secuencia, ¿verdad? La flexión, abducción, extensión y aducción. Podemos hacer esa circunducción al nivel del brazo, al nivel del hombro, perdón, la articulación del hombro, y ese es un movimiento más amplio y más notorio, ¿verdad? Ok, este es un movimiento especial que es la rotación, ¿verdad? Durante la rotación el hueso gira alrededor de su propio eje longitudinal, ¿verdad? Como cuando decimos que no en la articulación atlanto-axoidea entre el atlas y el axis, ¿verdad? Está rotando sobre su mismo eje, ¿verdad? Rotar también cuando rotamos el tronco de lado a lado en la articulación intervertebral, ¿verdad? Y manteniendo la cadera y los miembros inferiores en posición anatómica. También está la rotación medial del húmero en la articulación del hombro, en posición anatómica, dice, se flexiona el codo y luego se lleva la palma a través del tórax, ¿verdad? Como cuando ponemos nuestra mano en un himno nacional, que se pone la mano en el pecho, entonces ahí hemos hecho rotación del húmero. Y también se puede dar rotación del fémur en la articulación de la cadera, ¿verdad? También se puede dar. Entonces, en este caso, la rotación, ¿verdad? Es el movimiento a lo largo de su propio eje en la articulación. Es un giro, ¿verdad? O rotar. Muy bien. Pasemos ahora al siguiente movimiento. En este caso vamos a ver la elevación, que es el acto de levantar, ¿verdad? Una parte del cuerpo va hacia arriba. Van a ver ustedes cómo los hombros se mueven hacia arriba, ¿verdad? Como cuando decimos, no sé, levantamos los hombros, ¿verdad? También elevamos cuando cerramos la boca. Ustedes la abren, entonces al cerrarla están elevando la boca. Aquí en este video, pues a veces no es muy perceptible la elevación de los hombros,
También se puede elevar, dice, el ilioides y las costillas. Ahí está, elevando los hombros, ¿verdad? Y el movimiento contrario es la depresión. En este caso sería llevar los hombros hacia abajo, ¿verdad? Hacia su posición normal, o si, por ejemplo, tenemos pesas, a veces hay movimientos, hay ejercicios con pesas en los que elevamos y deprimimos los hombros, ¿verdad? Llevamos los hombros hacia abajo. Igual, cuando abrimos la boca, estamos deprimiendo, ¿verdad? El labio inferior. Muy bien. Ahora hay otros movimientos especiales como el de protracción. La protracción es el movimiento de una parte del cuerpo hacia adelante. En este caso también va los brazos, y ustedes ven, los brazos se están moviendo hacia adelante. También podemos proyectar o la mandíbula. La mandíbula la podemos hacer la protracción, ¿verdad? Ustedes pueden sacar los dientitos de abajo hacia adelante. Y la retracción es el movimiento opuesto. Es cuando hacemos hacia atrás los hombros, ¿verdad? La retracción es cuando lo hacemos hacia atrás para retomar la posición anatómica. Permítanme, jóvenes, un momentito. Perdón. Muy bien. Entonces aquí el protracción dijimos hacia adelante, ¿verdad? Ahí vemos en el caso de los hombros, yo espero que ustedes lo puedan percibir, ¿verdad? Igual en las presentaciones van a ir los videos, pero si no, ustedes ven las imágenes en Tórtora, y lo mejor, jóvenes, es que nos pongamos a hacer los movimientos personalmente, ¿verdad? Para hacerlo. También hay videos donde hablan sobre los movimientos. Creo que hay uno, se lo voy a compartir. Yo creo que he visto uno que los tiene completos. La retracción. Ahora veamos los otros movimientos especiales. Estamos viendo la inversión. La inversión es, a veces, es cuando nos paramos mal, ¿verdad? Entonces nos paramos en el borde lateral del pie, que a veces hasta los papás nos regañan porque se arruinan los zapatos cuando uno se para así. Esa es la inversión, ¿verdad? Es rotar hacia adentro. Entonces, es el movimiento en sentido medial de las partes de las plantas de los pies en la articulación intertarsianas, ¿verdad? También a esto le llaman supinación, porque en el antebrazo es un movimiento similar, pero se le llama supinación. Aquí en este caso la inversión, ese es propio al pie. Ahora la eversión es lo contrario, es apoyarse en el borde medial del pie, ¿verdad? Y levantar los deditos pequeños. Esa es la eversión, es el movimiento lateral de las plantas en las articulaciones intertarsianas. Es rotar hacia afuera. Ahora, la dorsiflexión es la flexión del pie en el tobillo o la articulación talocrural en la dirección del dorso. Es cuando la gente se para sobre los talones. Si ustedes ven, la parte dorsal del pie se acerca a la pierna, disminuimos el ángulo
Entonces, por eso es una flexión del dorso del pie, ¿verdad? Y eso es cuando la persona se para en sus talones. La otra es la flexión plantar, que es doblar el pie en la articulación del tobillo. Entonces, aquí en este caso, cuando se eleva el cuerpo, cuando se para sobre los dedos del pie, entonces flexionamos el talón y acercamos, como por así decirlo, la planta a la pierna, ¿verdad? Disminuimos este ángulo entre el talón y la parte posterior de la pierna. Entonces, por eso es una flexión plantar, ¿verdad? Cuando nos paramos en las puntas de los pies, hacemos una flexión posterior en la articulación del tobillo. Ahora, la supinación. Este es el movimiento del antebrazo en las articulaciones radiocubitales proximal y distal. Y se rota la palma hacia arriba. ¿Ven ustedes? Vean la palma de la mano. Entonces es la supinación que dijimos que es la que permite la membrana interósea, ¿verdad? Permite ese movimiento como cuando uno pide algo, ¿verdad? O en ese caso, para conseguir la posición anatómica y exponer las palmas de las manos. Entonces es la supinación. Muy bien. El movimiento opuesto es la pronación, que es cuando se mueve el antebrazo en la articulación radiocubital proximal y la distal y el extremo distal del radio cruza sobre el del cúbito y la palma gira hacia atrás. Vean la mano. Al final, hacia la parte anterior queda el dorso de la mano. Aquí van a verlo otra vez. Cómo queda visible el dorso de la mano. Esa es la pronación. Muy bien. Y el último movimiento especial es la oposición. Este es el movimiento especial de nuestras manos en la cual el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana, que dice entre el trapecio y el primer metacarpiano. Entonces el pulgar atraviesa la palma y toca las pulpas de los dedos de la misma mano. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo el dedo pulgar se moviliza a tocar la pulpa de cada dedo. Eso es oposición, ¿verdad? Eso es lo que nos permite sostener un objeto. Que se pueda hacer esa fuercecita, ¿verdad? Muy bien, ¿tienen alguna duda en relación a los movimientos? ¿Alguno que quieran que repitamos? Bueno, pasemos entonces a los tipos de articulaciones sinoviales. Y es que hemos visto los componentes de lo que es la cápsula sinovial, ¿verdad? O articular, más bien, perdón, la cápsula articular. Ahora, los tipos de articulaciones sinoviales varían dependiendo de cómo encajan las superficies de los huesos que forman la articulación. Ya dijimos que todas esas articulaciones tienen estructura similar, son diartrosis porque permiten una variedad de movimiento, pero las superficies articulares varían. Entonces, por eso surgen 6 categorías. Y también depende del tipo de movimiento que estas permitan. Entonces, tenemos la primera es la artrodia o articulación plana.
es la número 6, la que vemos acá. Una articulación plana, o sea que su superficie, ¿cómo es? Es así, ¿verdad? Plana. Luego tenemos el gínglimo o tróclea o bisagra, que quizás es con lo que más estemos relacionados, ¿verdad? El gínglimo es tróclea o bisagra, es este 5, ¿eh? Ya vamos a ver eh, por qué parece bisagra, ¿verdad? Parecido a una bisagra, las bisagras de las puertas. ¿Y cuál es la articulación? Entonces vamos a ir viendo. Luego tenemos la trocoide o pivote, ¿verdad? Que en este caso la trocoide o pivote es esta que dice 2, ¿verdad? Porque ustedes ven como que un tubito se inserta en un círculo y entonces ahí se gira, ¿verdad? Como el atlas y el axis. Por eso es un pivote o trocoide. Luego tenemos la condilia o elipsoidal, que es esta, la 3. Condilia o elipsoidal. Luego tenemos la silla de montar, que es esta 1. Es en silla de montar. Y la enartrosis o esferoidea o esférica. Ahí está. Entonces vamos a ver cada una de ellas, ¿verdad? Ahora también, según el eje de movimiento, las articulaciones pueden ser uniaxial si solo el movimiento se da a lo largo de un eje. Biaxial si el movimiento se da a lo largo de 2 ejes. O multiaxial si el movimiento lo da a lo largo de más de 2 ejes. Ahí vamos a ir viendo en cada articulación cada una de ellas. Entonces, ¿qué tienen que aprenderse? Estructura, los ejemplos y el movimiento según los ejes a lo largo de lo que se dan, ¿verdad? Entonces, artrodia es la articulación plana y en esta los huesos, la superficie de los huesos de la articulación son rectas o algo curvas. Ustedes pueden ver acá y miren lo que el esquema nos dice, ¿verdad? Las superficies son rectas, un poquito curvas. Por ejemplo, la superficie entre el navicular y los cuneiformes son rectas, ¿verdad? O algo curvas. Estas permiten movimientos, vean, de adelante hacia atrás, de un lado hacia el otro. Entonces, muchas son biaxiales. ¿Por qué? Porque miren, adelante hacia atrás, de un lado a otro. Son 2 ejes, ¿verdad? El eje es una línea recta en torno a la cual rota o se desliza el hueso. Ahora, si las artrodias rotan y se deslizan en forma simultánea, son triaxiales o multiaxiales. Entonces permiten el movimiento en 3 ejes. Vaya, vean acá, el tercer eje es el que vemos aquí arriba, que es porque pueden rotar. O sea, adelante hacia atrás, de un lado a otro, pero aparte de eso, rotan, ¿verdad? Aparte del tarso, los otros ejemplos son los del carpo, que son intercarpianas, ¿verdad? Las esternoclaviculares entre el manubrio del esternón, dice, y la clavícula. Las acromioclaviculares entre el acromión de la escápula y la clavícula. Y las esternocostales, ¿verdad? Desde el segundo al séptimo par de costillas. Y las articulaciones vertebrocostales también. Entonces esas son articulaciones artródicas. Aquí vemos en el caso de los huesos del carpo, ¿verdad? La articulación plana, ¿verdad? Y que puede ser movimientos de adelante a atrás, de un lado a otro o rotar. Aquí está la articulación entre
La clavícula y el acromión de la escápula. Esta es otra artrodia, la articulación acromioclavicular. Muy bien. Ahora veamos la articulación de gínglimo troclear o bisagra. Acuérdense que estas palabras de origen son tan antiguas, entonces por eso les dan nombres que ahora ya no se utilizan. Por lo que, si a ustedes les cuesta aprendérselo, lo bueno es quizás buscar, ¿verdad? El significado de por ejemplo, qué es una tróclea. Pero como aquí le han dado el término bisagra, la bisagra es la que sostiene a las puertas al marco y la que permite el movimiento de la puerta, ¿verdad? Que se mueva, que se abra o se cierre. Entonces, esta articulación es que la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava del otro hueso, ¿verdad? Y esta es uniaxial, o sea que es a lo largo de un solo eje. Ven ustedes acá, la articulación del codo es una articulación en gínglimo. Estos movimientos solo son movimientos angulares como de apertura o de cierre. O sea, ¿qué movimientos son? Flexión y extensión, que es el que hemos visto, ¿verdad? En esta articulación no podemos hacer hiperextensión. La hiperextensión es en la articulación del hombro. El codo, solo podemos extender el brazo y hasta ahí llega. Extendemos el antebrazo y el brazo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es uniaxial, porque uno de los huesos queda fijo, mientras el otro se mueve alrededor de un eje. El hueso húmero queda fijo y entonces el otro hueso se mueve alrededor de un solo eje, ¿verdad? Entonces, por eso es que son monoaxiales. Estas, solo se menciona la articulación del codo, luego la articulación también de la rodilla, ¿verdad? En este movimiento de flexión y extensión, ¿verdad? Luego tenemos las interfalanges, entre las falanges de los dedos de las manos y los pies. Son en gínglimo, ¿verdad? También dice que el tobillo tiene este tipo de articulación también. Muy bien. Ahora vamos a la otra, que es el trocoide o pivote. En esta, un hueso tiene una superficie redondeada o puntiaguda que se articula con un anillo que parcialmente está formado por otro hueso y en parte por un ligamento. Y también es uniaxial. Entonces ven ustedes acá, miren, un hueso tiene una superficie redondeada que se va a articular con un anillo, que en parte del anillo está formada por hueso, que es cúbito, y en parte por un ligamento, el ligamento angular. Y este es uniaxial, solo se va a movilizar en ese eje. Entonces este es el que nos permite hacer la supinación y la pronación, ¿verdad? Solo permite rotación alrededor de su propio eje. El otro ejemplo, aparte del radio y el cúbito en la epífisis proximal, tenemos el atlas y el axis, ¿verdad? Que la apófisis odontoides del axis está alrededor de un anillo. Está formado en parte del arco anterior del atlas y del ligamento. Entonces, esa es la articulación que nos permite decir que no, ¿verdad? Ese es trocoide o pivote. Ahora, la otra es la articulación condilia o elipsoidal. En este caso, un hueso posee una prominencia o una proyección oval convexa que encaja en una depresión de otro. Y esta es biaxial, o sea, que permite el movimiento en dos ejes.
Pero entonces aquí tenemos la articulación entre el radio y los huesos escafoides y semilunar del carpo de la muñeca. Entonces ven ustedes que en este caso la prominencia convexa la da el escafoides y el semilunar, ¿verdad? Y la concavidad o el huequito lo tiene el radio. Entonces, en estas dos superficies pueden movilizarse, miren, de un lado a otro y de atrás para adelante. Por eso es biaxial. Permite entonces movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Ustedes pueden hacer esos movimientos con la muñeca. Ahí lo vimos en el esquema, ¿verdad? Cómo podemos hacer flexión, extensión, abducción y aducción con la muñeca y una circunducción limitada, ¿verdad? También en la articulación metacarpofalángica entre los metacarpianos y las falanges del segundo al quinto dedo podemos hacer, tenemos articulación condilia. Entonces sería aquí. Dice metacarpofalángica. Aquí miren, entre el metacarpo y la primer falange. Entonces sería en estas articulaciones del segundo al quinto dedo son también condilias. Entonces, con los dedos, por eso podemos hacer flexión, ¿verdad? Y podemos hacer abducción y aducción y circunducción con cada dedo, del segundo al quinto. Aquí ven ustedes, aquí tenemos entonces la articulación condilia, ¿verdad? Ese es entre el metacarpiano y la primer falange. Ahora veamos la articulación en silla de montar. Entonces ahí hay una superficie de un hueso que tiene forma de silla de montar. Y la superficie del otro hueso encaja en esa silla, como si un jinete se sentara en ella. Y estas son biaxiales. Entonces aquí tenemos la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano. Ven ustedes, aquí tenemos como que si fuera una silla de montar. Entonces ven ustedes el primer metacarpiano. Tiene esta forma que a los extremos como que es, o a los dos lados, perdón, es un poquito más alto, ¿verdad? Y tiene una parte estrecha en el centro. Entonces el trapecio encaja con esos, con el metacarpiano como que si fuera un jinete, ¿verdad? Son biaxiales porque permiten el movimiento adelante hacia atrás y de un lado a otro. Entonces permiten flexión, extensión, abducción y aducción y una circunducción limitada, ¿verdad? Es el único ejemplo que pone Tórtora. Y la última, que es la enartrosis o la articulación esferoide, que un hueso tiene una superficie en forma de esfera y encaja en la depresión en forma de otra, de copa, del otro hueso. Estas son tri o multiaxiales. Entonces aquí tenemos la articulación de la cadera. Vemos como el fémur tiene una esfera, tiene como forma de esfera, y como el acetábulo tiene una forma de copa, ¿verdad? Entonces, esta articulación son triaxiales, permite flexión, extensión, abducción, aducción y rotación, ¿verdad? Que ya lo vimos. Y también está la articulación del hombro. La articulación del hombro también tiene
¿verdad? La cabeza del húmero con la, ¿cómo se llama? En la cavidad glenoidea de la escápula, ¿verdad? Muy bien, aquí la tenemos. Aquí está, miren, la cabeza del húmero esferoidea, ¿verdad? Y la cavidad en forma de copa de la cavidad glenoidea en la articulación del hombro. Ustedes pueden ver aquí, vamos a borrar primero, pueden ver, voy a acercar la imagen, ¿verdad? Las bolsas, la cavidad sinovial, ¿verdad? Donde hay cartílago, estos, y los demás ligamentos que puedan haber en la articulación. Y vemos aquí arriba, miren la articulación plana entre la clavícula y el acromión de la escápula, es la que está aquí arriba. Una articulación plana. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Porque si no, aquí terminamos con esta guía, ¿verdad? ¿Alguna pregunta?